Bueno, el hombro con la cervical está unida. Vamos a hacer un poco de magia también con respecto a la cervical. Hay muchos estudios randomizados, clinical trials, en cefalea cervicogénica que alivia el dolor, en whiplash crónico alivia el dolor, en dolor cervical idiopático también, y con estabilización de los flexores cervicales profundos durante la flexión cráneo-cervical. Sabemos que la posición de nuestros pacientes, secretarias, trabajadores constante, produce un problema de compresión posterior de los rectus capitis posterior mayor. En un trazado cefalométrico del profesor Rocabado podemos medir radiológicamente una patología que es diagnóstico diferencial de la cefalea cervicogénica o la HNP, nuevamente la famosa hernia C5-C6, que de repente hay una disminución del ángulo superior, donde aparece el nervio dorsal escapular, que da la compresión del angular del omóplato y romboides, y también de la arteria vertebral, que sale y da cefaleas cervicales altas. Eso se mide con un ángulo trazado entre la mastoide anterior y el ángulo anteroinferior del axis, 101 más menos 5. Ahí tiene que haber 20 milímetros. Cuando en una radiografía lateral usted ve que hay una disminución con una rotación posterior, los viejitos como uno que están más cansados o niñas más dotadas anteriormente, hay que mirar. Y esa rotación posterior produce un pinzamiento cervical radicular. Pues bien, ahí aparece lo que llamamos una neuropatía suboccipital periférica. También tenemos que trazar una línea para ver si la clave de todo es mantener la lordosis fisiológica. Si está rectificado, podemos medir entre C2 a C7, vemos que hay una rectificación cuando esta línea pasa por posterior o anterior. Y por supuesto, ni hablar del músculo yoides, donde tiene un ángulo 5, donde tiene relación los suprayoidios, miloyoidios y todos los músculos que se insertan, 13 aproximadamente a nivel de el atlas, que es la C0 y C1. Bueno, vamos a ver un estudio randomizado en enfoque de desórdenes cervicales para ir a la práctica. Primero vamos a ver qué nos dicen los estudios. Se hizo un estudio multicéntrico de terapia manual con ejercicio, solo ejercicio, terapia manual, un grupo de control. Tratamiento no ciego, pero la evaluación fue ciega, es decir, operador dependiente la primera y la segunda daba mucha confiabilidad. Criterios de inclusión: disfunción articular C0 a C3, C0, C1, C2 y C3. Cervical, cóndilos, atlas, axis y C3. Hasta ahí. Edad de 18 a 60 años, historia de dolor cervical de 2 meses a 10 años de evolución. Vamos a ver quién tiene dolor de cabeza ahora. A ver si nota el tiempo. Vamos un poco más rápido. Criterios de exclusión: cefaleas de otras causas, contraindicación para terapia manual o que no le permita al paciente realizar los ejercicios. Partimos con terapia manipulativa, manipulación pasiva de baja velocidad, reubicación de atlas, axis, porque sabemos que a nivel C0, C1 está el 50% de la movilidad cráneo-vertebral, 50%. El resto, C3, C4, C5, C6, es donde en C5, C6 se produce la mayoría cantidad de hernias o síndrome facetario, y C7, T1 está la otra charnela de movilidad, ya empieza el problema dorsal. Alta velocidad yo no uso porque puede producir iatrogenia y daños. Selección de tratamiento basado en evaluación de la disfunción. Y vamos a hablar lentamente un poquitito, voy a hacer un resumen de la artrokinemática miofacial, de la artrokinemática C0, C1, C2. Lo que es subcraneal, recordemos que están los cóndilos, el atlas, que es ese que recibe el cóndilo, el axis con su apófisis, ¿no es cierto? Los ligamentos cruciforme y alares, y vamos viendo estos ligamentos que van, los alares, que cuando uno hace una inclinación lateral izquierda, si yo hago inclinación lateral izquierda tengo tope, háganlo ustedes, tengo tope, y si hago rotación pura, tengo tope, pero si hago inclinación con rotación, puedo, y se producen movimientos acoplados, y eso es lo que utilizamos para nuestros tratamientos. Vamos viendo el ligamento cruciforme, que hay una prueba de medirlo, que si este falla, se produce un choque de la apófisis odontoides, y esta es los whiplash crónicos, donde ahí uno muere. El sacotecal, el ligamento común posterior,
y los movimientos acoplados. Los movimientos acoplados tienen movimientos subcraneales anteriores, posteriores, laterales, rotatorios, en un modelo de Panjabi. ¿Cómo lo explico yo? Porque nuevamente tenemos que llegar a una zona neutra. Nuevamente se repite lo mismo que en el hombro, pero más específico. Aquí hay que tener dedos electromiográficos y lo vamos a hacer un práctico. Está la arteria vertebral, no se olviden que el atlas que está lateralizado, cuando está lateralizado produce un compromiso radicular y vascular. Y ese vascular, hipoxia tisular. Pero para que entendamos un poco, la posición de las facetas, el lumbar son 90 grados, dorsal 60 y cervical 45. Y cómo se mueven es lo que vamos a ver un poco en el workshop. Vamos a hacer, les voy a explicar en 3 minutos. Cuando yo hago flexión anterior, el atlas es como un buen amigo, como Marco. Marco, ¿vamos a tomarnos un roncito? Sí, y te acompaña en flexión. Marco, vámonos para la casa. Sí, y él en extensión te acompaña. Cuando hago inclinación lateral, el atlas desliza a derecha, pero rota a izquierda por el ligamento alar. Es como decir, mira Marco, esa chiquilla buena moza. Y Marco dice, a ver, te acompaña y rota, no me vaya a estar mirando mi señora. Ese es el atlas con el axis. Cuando yo le digo, mira, ya pasó, el atlas como buen amigo rota contigo, pero déjame ver si estacioné bien, y desliza contralateral. Y para la evaluación kinésica ustedes tienen que conocer la biomecánica exacta para poder aplicarla, ¿sí? Para ir haciendo tratamientos hay que primero evaluar. Y vamos a conocer evaluación atlas axis, C0, C1, lateralidades, rotaciones, facetas media inferiores para hacer todas las aplicaciones terapéuticas conocidas, como por ejemplo, distracciones axiales, cervicales, liberación facetaria. Y hay que hacer un programa de ejercicio específico para entrenamiento de estabilización activa. ¿Y qué ocurre? Decíamos que se producía un deterioro de los músculos profundos, por lo tanto hay que hacer un reaprendizaje motor de control muscular. Vamos a ver qué dice la medicina basada en evidencia. Ahí tenemos una paciente normal, con flexión, y miren con flexión cuando no puede separar la flexión cervical alta con la inferior, ya está metiendo los escalenos y los esternocleidos. ¿Qué dice la frecuencia de la cefalea? Pretratamiento a 12 meses. Fíjense que el grupo de control se mantiene inalterable, en cambio con ejercicio y manual therapy, con solo terapia manual y con solo ejercicio, disminuye inmediatamente posterior a la intervención. Podemos verlo en intensidad, en duración y en dolor. En intensidad también se repite lo mismo, en la duración del dolor a los 12 meses hay cambios y el grupo control siempre se mantiene arriba, salvo en la intensidad del dolor. La dosis media de medicación con estos ejercicios que les voy a enseñar, esto es medicación. Al año, el grupo control necesitó seguir tomando Tylenol, analgésicos, naproxeno, en fin, y los grupos que hemos tratado con terapia manual, con ejercicio y con las técnicas que les vamos a contar, disminuyeron notablemente. Los movimientos activos, lo mismo. Grupo control siempre más atrás. Fíjense el examen segmentario manual. El dolor articular segmentario es lo que tenemos que aprender a manejar, porque ya el cuello no es el cuello. Tiene C0, C1, C2, que es como de la punta de Colombia al final de Chile, es extenso. Tiene C3, C4, C5, tiene C6, C7. Entonces ustedes van a ver que hay disfunción del movimiento segmentario. Miren el grupo control con respecto a los otros movimientos. Hay movilización segmentaria y tenemos que saber manipular y evaluar vértebra por vértebra. Para eso están los ejercicios que tenemos que realizar. Y aparece el test de flexión cráneo-cervical, que se realiza con este aparatito que es el stabilizer, que es un aparatito que no es más que un esfigmomanómetro de presión con un medidor, y se infla, que lo vamos a ver en el práctico, pero ustedes pueden comprarlo, esos para tomar de presión que valen 2 pesos, que los pueden utilizar para poder evaluar. Veamos cómo se hace. Se ubica la frecuencia de la cefalea midiendo con manual therapy va al 50% de la reducción con respecto al 100%
casi un 50% con respecto al resto del grupo control. ¿Cómo lo hacemos? Es un programa de ejercicio específico que se mantiene en el largo plazo a 12 meses y que hay que recomendar mixto, terapia manual con ejercicios. Entendamos bien, y ya lo dijimos en la mañana, que las adaptaciones neuromusculares que han sido observadas en personas con dolor cervical destacan la importancia de incorporar este programa de rehabilitación. La práctica clínica de los programas específicos van a llevar respuestas favorables en términos de mejoría. Lo dice la Gwendolyn Juul, una fisioterapeuta australiana con cual hemos compartido mucho, y con la Deborah Fala y Phil Sullivan, que son precursores de estas terapias. Principios claves para hacer el tratamiento. Primero, selectividad y especificidad del ejercicio. Tiene que ser localizado, muy específico. Se han hecho estudios randomizados en varios grupos con reentrenamiento flexión cráneo cervical por 6 semanas con una medición de base a la 7ª semana. Y se hace el test de flexión cráneo cervical, que se coloca atrás, usted coloca a su paciente y le hace hacer una flexión disociada cráneo cervical alta con respecto a uno que tiene una cefalea y que no lo sabe. Usted le dice flecte y flecta con todos los esternocleidomastoides, contracturando y acarreando mucha musculatura que no es necesaria para la buena reeducación sensorio-motriz. Se lleva a 22 milímetros, 24, 26, 28 de mercurio y se mantiene en cada nivel. Vamos a ver, yo lo traje por ahí. Miren lo que pasa con el reentrenamiento de los flexores cervicales profundos en los electromiográficamente vistos en el porcentaje. Cambia notablemente, pre y post. Y miren la fuerza, también. Así se hace. Colocamos un fulcro en el atlas y pedimos una flexión profunda, normal y sin entrenamiento. Yo lo pude hacer con mis pacientes logrando lo siguiente. La proporción de reentrenamiento de la flexión cráneo-cervical profunda versus en flexión en extensión a la fuerza. Fíjense cómo empiezan en verde y fíjense cómo terminan en verde más claro después de ser reentrenados. Es decir, nosotros le decimos, igual como estábamos trabajando, una paciente me dijo, tengo una polimiositis, me dijo, ¿tiene que entrenar fuerza? No, tiene que entrenar control motor fino. Aquí tenemos que entrenar también flexores profundos, estabilizadores específicos, igual que los protractores cervicales de la escápula o los rotadores. También, si usted dice, entonces va a pegar cabezazos, claro, va a reclutar grupos musculares que no le sirven. Entonces, ¿cómo podemos disociar? Tienen que enseñarle a su paciente a realizar primero esto. Fuerza, flexión de cuello, miren la fuerza, resistencia y la flexión cráneo cervical. Y lo podemos medir con un dinamómetro, con fuerza. Como no tenemos el dinamómetro, lo medimos con el test de flexión de 1 minuto. Lo vamos a ver. Flectamos y le levantamos la cabeza, mantenga en el aire. Y va a ver usted como la cabeza, cuando hay cualquier patonotomía o patomecánica alterada, llámele facetario, llámele una HNP, llámele un atrapamiento C0, C1, C2, va a producir, Pepe te va a mandar una información, atrofiarse. ¿Cuáles atrofian? El largo del cuello, los multífidos, los músculos estabilizadores profundos. El test del minuto.